Entonces, por ahí no es. Donde sí hay un interés del presidente, y en eso tenemos que estar todos muy alerta, es en cuestionar el ganador de las elecciones. Ahí cuestionar al ganador de las elecciones. Eso es muy grave porque eso atenta contra la democracia. Usted me dice que no está de acuerdo con Felipe para al final decirme que Felipe tiene razón. Y a mí eso sí me preocupa, Néstor, porque eso es atentar contra la democracia. A partir del 8 de agosto y no dejar gobernar al próximo presidente para sacarle los de la primera línea que ahora se confiesan engañados. Escucho teorías para generar un caos institucional. ¿Para qué? El primer zarpazo fue presupuestal, fallido. El segundo es reputacional a través de Tomás. Sobre la frase del presidente, desconfío de la transparencia de las elecciones. Ya les voy a contar qué es lo que hace la firma Thomas Gregan Sons, que se gana hoy el enésimo contrato, efectivamente, para la logística de las elecciones del año entrante. Rápidamente, Aurelio. Sí, Néstor, mire, yo no estoy en el tema, pues, de que es que Petro se quiere quedar y no sé qué, y que eso es lo que está orgando. Y lo voy a decir de manera tranquila, por lo siguiente. Es que cuando usted quita una empresa, ¿qué la reemplaza? Contésteme. Cuando usted quita una empresa que está haciendo un contrato, ¿qué la reemplaza? Otra empresa. Así de sencillo. Si usted tiene una empresa que está haciendo un contrato y la quiere quitar, pues ¿qué es lo que la reemplaza? Otra empresa. Es detrás de esa empresa en la que están los intereses de Petro. Aquí no es la primera vez que Petro habla de escándalos, de robos, de cosas, para terminar metiendo un contratista amigo de él. Eso es lo que hay detrás. Y yo creo que Felipe tenía razón esta mañana cuando decía, ¿cómo es que van a sacar una empresa nacional y van a meter a un gobierno de Portugal que detrás tiene una empresa francesa que hace los pasaportes? Aquí lo que hay es un negocio. Aquí no hay ninguna transparencia electoral, ni aquí no hay nada. Aquí Petro está haciendo un escándalo para poner un contratista favorito, así como ha venido haciendo negocios durante estos últimos meses con un pocotón de empresas. Es que tantos negocios de Petro con multinacionales, a mí ya me da para gritar, multinacionales del mundo, me llamo Gustavo Petro y quiero ser su presidente, porque eso es lo que está pasando. O sea, ¿cómo le quita a usted a una empresa nacional, le entrega a una extranjera y dice que ahí sí hay transparencia en un caso y en el otro? Ahora, no se le olvide algo, que los escrutinios los certifica y los hace el software, no lo pone Thomas Gregan Sons. La última vez lo puso la española Indra, muy ligada a los poderes en España. Entonces aquí lo que hay es toda una puja de contratos, los mismos enredos que ha armado siempre para terminar favoreciendo a sus contratistas amigos. Eso es lo que hay detrás de esto. O a una empresa la quita y pone otra, es la realidad. Son las 8 de la mañana, 3 minutos. En segundo sector, mucha atención. Le cuento el contrato de hoy, la licitación de hoy. Estudiada, ¿para qué es? Le anticipo, es la firma Thomas Gregan Sons para hacer lo que la registraduría llama kits electorales. Thomas Gregan Sons no se mete con el conteo de los votos. Que esta información debería entenderla también el señor. Y con la transmisión de datos que, entre otras cosas, recordaba Aurelio, que la vez pasada, yo de eso tampoco tengo certeza, pero Aurelio lo afirma, lo hacía una empresa española que se llama Indra, que si usted recuerda, Néstor, fue muy cuestionada por Andrés Pastrana. Usted recuerda que en esta discusión sobre la transparencia de las elecciones, el expresidente Pastrana hace 3 años, 4 años, era muy crítico de que esta empresa española estuviera manejando los datos y, entre otras cosas, decía que esa empresa iba a favorecer a Gustavo Petro. Yo no sé bien qué pasó, ni si la contrataron o no la contrataron, pero lo que sí es muy importante aclarar es que Thomas Gregan Sons no hace lo que el presidente dice o cree, Héctor, que hace. Con una precisión, lo de Indra cambió porque el software de Indra, se acuerda que por una decisión del Consejo de Estado, lo termina comprando la registraduría. Ya les voy a contar, lo compran la registraduría y el Consejo Nacional Electoral. Ya les voy a contar lo de hoy para que usted esté tranquilo. No es que el auditor, no es que el conteo de votos lo haga la firma Thomas Gregan Sons. 8 de la mañana, 4 minutos. Estás escuchando Blue Radio. Aunque el último secretariado de las FARC admitió que cometió crímenes graves como el reclutamiento, esa aceptación tiene 2 caras. Una es la de los exjefes guerrilleros admitiendo con profundo dolor el reclutamiento de más de 18,000 niños para sus filas como un hecho injustificable que marcó de manera irreversible la vida de quienes fueron involucrados, de sus familias y de sus comunidades. La otra cara es la de un secretariado que relativiza el reclutamiento e intenta justificar y niega prácticas como los abusos sexuales y
los abortos forzados. Así queda claro en un documento de 453 páginas que le entregaron a la JEP y que lleva la firma de 6 de los miembros del antiguo secretariado, entre ellos Timochenko. Allí acusan a la JEP de sesgo, de ausencia de contrastación rigurosa, del uso selectivo y descontextualizado de las fuentes y de la omisión de variables explicativas. Por ejemplo, para negar que el reclutamiento era una política de las FARC, argumentaron que no revisaron los testimonios de las víctimas, que no hicieron un análisis del contexto familiar y social de las víctimas antes del reclutamiento para entender increíblemente cómo estas violencias que vivían en sus casas jugaron un papel central para el reclutamiento. Por eso, para las víctimas, este pleno reconocimiento de los graves crímenes cometidos no es sincero, es solo un requisito que los exjefes guerrilleros están cumpliendo para acceder a las penas alternativas, como lo estableció el acuerdo final. De las actitudes que más daño nos hacen en la realización de nuestro proyecto de vida, porque destruye las relaciones, es el egocentrismo, es creernos el centro del mundo, el centro del universo. Es creer que somos lo más importante, es creer que solo valen nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestros intereses, nuestras emociones. Hoy te quiero invitar a ti para reconocer con humildad que eres una persona valiosa, pero que no eres la más valiosa, porque todos tenemos la misma dignidad. Y que si queremos ser felices, necesitamos generar actitudes de generosidad, de solidaridad, de complementariedad, de ayuda a los demás. Oye, tú siempre tienes que comprender que los otros son tan importantes como tú. Cuidado con esas actitudes egocéntricas que destruyen tu relación de pareja, que destruyen tu relación con tus hijos o con tus padres y que acaban tu relación con tus amigos. ¡Ánimo! Tú sabes. A las 5 de la tarde de esta tarde de miércoles, la registraduría hace oficial que el contrato de logística de algo más de 2 billones de pesos será para la firma Thomas Gregan Sons. Aquí está la explicación en lo que el presidente Petro tiene razón y en lo que no tiene razón alrededor de sus suspicacias. Camila Carvajal. Néstor, sí señor, y vamos por partes, intentando desenredar por qué lo que va a pasar hoy en la registraduría es tan importante para las próximas elecciones, pero sobre todo por qué la molestia del presidente Gustavo Petro alrededor de esa licitación, eso que se va a entregar hoy a las 5 de la tarde. El primer dato que le quiero dar es que el registrador nacional, Hernán Penagos, está a esta hora fuera de Colombia. Él está en Perú porque están allí en un encuentro a propósito de elecciones y de democracia en esta región. Él, antes de viajar, se reunió ayer con todos los observadores electorales, los nacionales y los internacionales. Por ejemplo, la MOE, CELAC, CEPAL, todos a los que les explicó qué es exactamente lo que va a pasar hoy. Ahora sí, hablemos del proceso. Lo que va a pasar hoy es que se va a adjudicar, se va a entregar el contrato de la empresa responsable del diseño, la impresión y la distribución de una cosa que se llama kit electoral. Este es un contrato por 2.1 billones de pesos. ¿Y qué es un kit electoral? Es eso que incluye el formulario E14, las actas de las mesas, los esferos, los resaltadores, los lapiceros que usa el jurado y que usa el colombiano cuando va a votar. Pero también en ese kit electoral está el listado de votación. Mejor dicho de otra manera para que los oyentes nos entiendan, el kit electoral es eso que se entrega a la mesa para que la gente pueda ir a votar. Y tiene una característica no menor, tienen un chip de seguridad donde se hace el rastreo a la hora de la distribución. ¿Y a dónde tiene la empresa que hoy se va a ganar este contrato que distribuir los kits electorales? Pues por todo el territorio nacional, y también lo tienen que hacer llegar a 180 países, todos donde hay un consulado o un representante diplomático de Colombia, donde se permite votación para colombianos en el exterior. También son las personas, la empresa, el operador logístico encargado de cada tarjeta electoral que tiene
un código de barras y que todo esto es clave a la hora de saber los resultados de las elecciones. Dicho eso, lo que va a pasar hoy es que entregan el contrato al operador logístico que, por ejemplo, en este caso, Thomas Gregan Sons, porque de 9 es el único que presentó esa oferta y que avanzó en el proceso, pues Néstor lleva 14 años, casi 14 años, involucrado, metido en el tema de las elecciones, lo que significa que Thomas Gregg ya ha participado, incluso en el proceso de cuando Gustavo Petro fue elegido senador o fue elegido alcalde de Bogotá o incluso presidente de la República. Ahora bien, no es cierto que la licitación, que el contrato de hoy a Thomas Gregan Sons incluya también la responsabilidad, por ejemplo, de la seguridad biométrica o de la información para la fabricación de cédulas, que es otra cosa que se ha dicho en las últimas horas. Esa no es una responsabilidad en este contrato, eso no se va a entregar hoy en este contrato con el tema de Thomas Gregan Sons. En el proceso electoral quedan otras 2 empresas involucradas. Decían ahorita ustedes que el software ya no es Indra, la española, la responsable del software. En la época del registrador Alexander Vega, por orden del Consejo de Estado, el registrador, la registraduría y el Consejo Nacional Electoral precisamente compraron ese software, lo que significa que ya lo manejan estas entidades, la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral. Sobre las cédulas, tampoco las hace Thomas Gregan Sons. Hoy las cédulas en Colombia las hace directamente la fábrica de la Registraduría Nacional de Colombia. Y finalmente, un último dato. En los últimos trinos, en los más recientes del presidente Petro, diciendo que esto está en riesgo y que no debería ser Thomas Gregg la que hoy se gane precisamente esa licitación, el presidente Petro escribió, se lo voy a leer textual: ahora la empresa que maneja el software de escrutinio es la francesa IDIME. Así lo escribe el presidente. Néstor, ahí me imagino que es un error de digitación del presidente, esto no se llama IDIME, la empresa se llama IDEMIA. Y esa es la empresa que está encargada de la seguridad biométrica y dactilar, que esta parte, la de la seguridad biométrica y dactilar, tampoco tiene nada que ver con la licitación de hoy, la que sabremos a las 5 de la tarde con todos los caminos a Thomas Gregan Sons. Camila, gracias. 8 de la mañana, 12 minutos. ¿Quedó claro, Héctor, la diferencia entre IDIMIA y Thomas Gregan Sons? Y se confirmó mi percepción. Yo tenía esta idea, pero no la tenía totalmente precisa y por eso dije tengo dudas. Y el informe que deja María Camila pues es totalmente claro. Distingue todas las etapas de ese proceso electoral que, como yo ya he señalado varias veces, es un proceso complejísimo en el que interviene un montón de gente y hay unos temas en los cuales el presidente de la República, digamos, puede tener derecho, como cualquier ciudadano, a tener dudas respecto de quién administra, por ejemplo, los datos, de quién administra el software que hace el conteo, de quién tiene la información personal de cada uno de nosotros para saber si Héctor Riveros es efectivamente el que llega a votar el día de las elecciones, y en nada de esos procesos participa Thomas Gregan Sons. Entonces realmente repito, es una pelea inventada. A modo de resumen, lo de hoy es un contrato solamente de operación logística, Felipe, de logística, para diseñar, de impresión de unos papeles y de distribuirlos. Y distribuir los kits electorales, es decir, los tarjetones electorales para las parlamentarias. Y que los papeles están impresos con seguridad. Claramente con el conteo, ni nada. No tiene nada que ver con el conteo. Que los papeles están impresos con seguridad, pero Néstor, donde sí nunca debería el Estado tercerizar o contratar es en quien cuenta los votos. En eso siempre tiene que ser el Estado, llámese registrador, eso es lo que tiene que hacer el Estado. Pero eso no está tercerizado, eso no está privatizado. Para eso se compró el software de Indra, la empresa española, hace tiempo. Por eso ya pasamos hace rato. Néstor, y las elecciones vienen funcionando bien. Y los pasaportes venían funcionando bien. Ya les voy a contar, porque a propósito, hay filas esta mañana mucho más grandes en el tema de pasaportes, todo por cuenta de las batallas contra la empresa Thomas Gregan Sons. Pero además hay un punto adicional, es que ambos documentos, bien sean los tarjetones, bien sean los documentos de registro electoral, como los pasaportes, tienen que tener papel de seguridad. Y ese papel de seguridad es importado en el mundo. Realmente lo que hacen estas empresas en última son importar el papel y subcontratar quien con ese papel importado hace los documentos. Y a eso le están poniendo pues el misterio más grande del mundo. Y es lógico
y esto es claro, que tiene que haber un monopolio natural en eso, llámese Thomas Gregg, llámese cadena, llámese lo que quiera, porque usted, si quiere encarecer la cédula, los pasaportes y los tarjetones, pues divida el contrato en varios y verá que se le acaban las economías de escala y tiene que haber un monopolio natural, y ese es el fondo del problema. Hay unos que no les gusta una, hay otros que no les gusta otra, y hay otros que están detrás de otras, porque esa es la realidad de todo el problema que estamos viviendo. Y hay franceses en otras. Pero Néstor, yo creo que hay que hacer otra tema técnico. Mire, nos dicen que regularmente el conteo de voto lo hacen los jurados y que los escrutadores o el escrutinio lo hace el software. Recuerde usted que los jurados de votación regularmente son funcionarios públicos y los maestros que todavía siguen acompañando al gobierno del presidente Gustavo Petro. Esa es la precisión que yo quería hacer, Camila, que es que efectivamente quien cuenta los votos son unos señores de carne y hueso que se llaman los jurados, que son los que abren la urna y cuentan al frente de un montón de testigos electorales que envían los candidatos, cuentan los votos y registran eso en un acta, que es el famoso acta E14, que además ahora en Colombia tiene una particularidad que es muy interesante. Escanean el acta en el acto y el acta inmediatamente queda arriba, es decir, cuando usted vota a las 6 de la tarde, digamos, cierran la votación a las 4 y a las 6 usted puede entrar a la página de la registraduría y verificar en su mesa cuántos votos hubo por tal uno y por tal otro. Y ahí, en ese proceso de conteo y de transmisión de datos, pues intervienen un montón de personas, unas de carne y hueso con los ojos de decenas de personas encima, y ahí es donde el proceso electoral colombiano es muy fuerte, y ahí viene la discusión, por ejemplo, de los sistemas electrónicos de votación, que son los que no permiten ese tipo de cosas. Por eso en muchos países del mundo que la votación electrónica, que es más eficiente y tal, sí, pero se puede observar menos. En estas votaciones físicas las miramos todos. Es que al presidente, acuérdese que decía que el sistema electoral de Venezuela le parece mejor que el colombiano, por eso, porque es votación electrónica, y allá está demostrado, hacen un poquito de trampa. 8 de la mañana, 17 minutos, hablando de Thomas Gregg & Sons, esta mañana crecen las quejas alrededor del tema de pasaportes. Ambas cosas funcionaban bien y ambas son el motivo de la batalla del presidente Gustavo Petro este día miércoles. Desde el norte de Bogotá, en la sede de la Cancillería, Julián Ríos. Hola Néstor, muy buenos días. Mire, hay una larga fila a esta hora que se registra aquí en la sede del centro de la Cancillería. Todas las personas que han llegado para tramitarle el pasaporte, muchas de ellas tienen la cita, otras vienen sin su cita porque no la pudieron obtener, ni tramitar, ni llenar el formulario a través de la página de la Cancillería. Dicen ellos que no hay agenda, que no hay citas disponibles, y de la situación dicen muchos de los usuarios que está así desde la semana pasada. Por eso se han venido aquí a intentar pues que los atiendan sin cita. Hay muchísimas personas, a la fila da vuelta aquí por la calle 12 con carrera octava, está dando vuelta, y hay muchas personas que la han logrado obtener la cita, otras personas no han logrado obtener la cita. Mira, aquí tenemos una persona que viene. ¿Se tiene la cita o no tiene la cita? No. ¿Viene que lo atiendan? Sí, yo quiero que me atiendan, yo quiero agendar mi cita. ¿Quiere agendarla? Usted en este momento va a entrar para ver si le dan el pasaporte o a agendar la cita. Me mandaron de nuevo a la fila diciendo que era la manera para poder agendar la cita. Ok. ¿Y cómo le fue con ese ejercicio de agendarla por la página web? Sí, esa interfaz no funciona. ¿No funciona? ¿Parece que caído el sistema o le aparece un mensaje que...? Es un sistema muy antiguo, estamos en el momento de la inteligencia artificial, creo que podemos avanzar a sistemas y plataformas más rápidas, automatizadas, fáciles. Sí, y así como usted, muchas gracias, así como Néstor, como estas personas pues no han podido obtener la cita a través de la página virtual y han llegado aquí para ver si les pueden ayudar porque tienen viajes recientes o tienen calamidades que les obliga a tener un pasaporte porque tienen que viajar. Haciendo el ejercicio también, esto en el computador dice que no hay citas disponibles, pero la Cancillería activa 4.600 diarias, tanto aquí en la oficina del centro como en la oficina de la calle 100, y hay muchas personas que han contado con suerte que han logrado tener su cita para poder tramitar su pasaporte. Estás escuchando Blue Radio. Incendio en la clínica Fundadores, que queda en el centro de Medellín, una de las clínicas grandes de Medellín.
Para que la gente se ubique más fácil, Néstor, es el centro, el corazón de la capital antioqueña. Tuvieron que cerrar toda la clínica esta mañana. Originalmente, el incendio fue en el piso 7º, en donde había pacientes inclusive en unidades de cuidados intensivos, una situación no solo caótica y trágica, sino peligrosa, porque esa zona de Medellín se queda en la práctica esta mañana sin la legendaria clínica Fundadores. Y por eso están buscando a dónde llevar esos 150 pacientes que tendrán que ser ubicados en otra clínica, porque mientras resuelven la situación por el incendio ya apagado, pero hacen la investigación de qué lo provocó y qué servicios quedan definitivamente afectados, pues allí se trabaja con restricciones y anuncian el cierre de servicios en esta clínica Fundadores. Las llamas arrancaron en el 7º, ¿verdad? En el séptimo piso, sí señor, el incendio es en el 7º piso. Situación en este momento con el incendio en la clínica Fundadores. Héctor Santamaría. Pues Néstor, lo que parecía una noche como otras en el centro de Medellín, un incendio en la clínica Fundadores terminó poniendo en cuidados intensivos la tranquilidad de más de un paciente. Esto debido al susto que vieron al ver cómo desde el piso 7 de la edificación empezaron a salir llamas que alcanzaron hasta los 3 metros de altura. Ante la emergencia que se fue extendiendo hacia otros pisos, donde más de uno estaba dormido, algunos enfermos que fueron ayudados en la evacuación, pero además, como el personal no daba abasto con el gran número de ellos, salieron del hospital como pudieron, especialmente quienes estaban en hospitalización. La calle se volvió literal un centro de salud, así lo relataron algunos de los ciudadanos. Pues yo estaba acostada ya en la cama, me habían acabado el ingreso y estaba esperando que me pusieran los medicamentos, cuando un paciente me dijo, por favor, salgan todos, que en el 6º piso hay un incendio. Entonces fue cuando todos empezamos a salir, enfermos, en camilla, ya están sacando los de la UCI, en silla de ruedas. No, eso fue horrible, se veían las llamas desde el 4º piso y lo peor es que mi hermanito no mueve las extremidades y nos tocó, mejor dicho, rodado por las escalas. Eso fue horrible. 6 máquinas de bomberos atendieron el incendio y mientras tanto, Néstor, quienes dependían del oxígeno eran atendidos en plena vía pública por el personal de la clínica, porque la situación más compleja se vivió especialmente en la unidad de cuidados intensivos, en donde habían 18 pacientes internados, pero que se vieron gravemente afectados porque además la conflagración hizo que se fuera el fluido eléctrico. La situación además hizo que los 150 pacientes, las camas que están habilitadas en este centro asistencial que atiende a la comuna, una de las más grandes de Medellín, la zona céntrica, pues fueran trasladados a otros centros asistenciales. El director del DAGRE, Carlos Quintero. En el lugar, 25 bomberos, 6 máquinas de bomberos lograron controlar un incendio que se presentó en el 7º piso, en el área de hospitalización. Se debió hacer una evacuación preventiva de algunos de los pacientes, 3 traslados de pacientes vitales a clínicas cercanas. Hasta el momento no reportamos ningún herido. Mientras avanzan las investigaciones, donde se cree inicialmente que al parecer este incendio gigantesco que ocurrió en el 7º piso se dio al parecer por un cortocircuito, siguen a esta hora las pesquisas allí en este centro asistencial. Igualmente, como usted lo advertía, los servicios de manera indefinida fueron cerrados en la clínica Fundadores en la zona céntrica de Medellín. Lo que preocupa es que ya son al menos 4 centros asistenciales que han señalado y que han alzado la mano, Néstor, que dicen que están en un 150 su capacidad de urgencias y que no dan abasto. Aunque el último secretariado de las FARC admitió que cometió crímenes graves como el reclutamiento, esa aceptación tiene 2 caras. Una es la de los exjefes guerrilleros admitiendo con profundo dolor el reclutamiento de más de 18,000 niños para sus filas como un hecho injustificable que marcó de manera irreversible la vida de quienes fueron involucrados, de sus familias y de sus comunidades. La otra cara es la de un secretariado que relativiza el reclutamiento e intenta justificar y niega prácticas como los abusos sexuales y los abortos forzados. Así queda claro en un documento de 453 páginas que le entregaron a la JEP y que lleva la firma de 6 de los miembros del antiguo secretariado, entre ellos Timochenko. Allí acusan a la JEP de sesgo, de ausencia de contrastación rigurosa, del uso selectivo y descontextualizado de las fuentes y de la omisión de variables explicativas. Por ejemplo, para negar que el reclutamiento era una política de las FARC, argumentaron que no revisaron los testimonios de las víctimas, que no hicieron un análisis del contexto familiar y social.
8 de la mañana, 24 minutos. Aún no terminan de celebrar en el Caribe colombiano la decisión de la Corte Constitucional de tumbar la contribución nacional de valorización establecida en el Plan Nacional de Desarrollo alrededor de proyectos de infraestructura construidos hace varios años, y se produce una respuesta muy importante del gobierno nacional con una interpretación diferente que los motiva al gobierno a seguir adelante con este cobro relacionado con este proyecto en particular. Recordemos ayer al congresista Gómez Amín celebrando aquí en Mañanas Blue que se salvaban de un pago de 1,2 billones de pesos por esta contribución. También había celebrado el gobernador Eduardo Verano de la Rosa, quien escribió en su momento: hace bien la Corte al anular el cobro de valorización contemplado en el Plan Nacional de Desarrollo. Eso quiere decir que se cae el cobro en la vía al mar y nuestra zona costera no será afectada. La noticia que les voy a comentar, la noticia económica del momento, es que ahora a través de una comunicación se están pronunciando el Ministerio de Transporte y el Invías diciendo lo siguiente. Primero, según el comunicado de la Corte, se declaró inconstitucional el artículo 280 de la Ley 2294 de 2023. Este artículo ampliaba el plazo para aplicar la Contribución Nacional de Valorización. Como resultado, debe contemplarse únicamente lo establecido en el artículo 249 de la Ley 1819 del año 2016. Y segundo, y eso es lo importante, informamos a la ciudadanía que la Contribución Nacional de Valorización aplicada al proyecto de infraestructura vial Cartagena-Barranquilla, Circunvalar de la Prosperidad, no se ve afectada por la decisión de la Corte Constitucional mencionada anteriormente. Esto se debe a que dicha contribución se aplicó con base en el artículo 249 de la Ley 1819 de 2016, norma que actualmente sigue vigente. Hasta ahí el pronunciamiento. Esto lo que quiere decir, básicamente dicho de otra forma, es que el gobierno seguirá adelante con el cobro para este proyecto en particular. Y bueno, seguramente habrá una gran polémica entre quienes desde el Caribe interpretan que tras la decisión de la Corte no se debe hacer ese cobro por más de 1 billón de pesos, y la interpretación del gobierno nacional que buscará sí hacer el cobro. En mercados el dólar está cayendo a esta hora 17 pesos, pero se mantiene por encima de los 4.000 pesos, cotización promedio 4.036 pesos. Así amanece la economía en Colombia. 8 de la mañana, 26 minutos. Estados Unidos, Felipe, está haciendo un anuncio hoy muy importante. Padre, sí, usted que tiene viajes pendientes. Ay, Dios. Para quienes tienen viajes especialmente internacionales, Felipe, pendientes. Dígame. Esto puede ser revolucionario. Cuente. Los viajeros de todo el planeta, inclusive los de Colombia. ¿Qué pasó? No vamos a tener, este es el desmonte de una política que se volvió generalizada en todo el mundo. No hay que quitarse los zapatos, Felipe. Qué bueno. En el momento en que usted va a abordar un vuelo. El olor a pecueca era terrible. Cuando vas con alguien que usa botas, por ejemplo. No, tacones. Las mujeres que usamos plataforma, Néstor, es sumamente incómodo. Pero porque no le hacen quitar a uno los zapatos. Pues porque se achican. Era el olor a pecueca. No. Es por lo incómodo. Sobre todo esos que tienen cuerdas que van hacia arriba. Es muy incómodo. Los que llevan botas con los cordones infinitos. Esos deberían estar prohibidos. Proscritos. Una gran noticia. Pero lo grave era el olor a pecueca. Ay, Víctor. No, es ordinario. No, pero en serio, Néstor, cuando le ponían a todo el mundo a quitarse los zapatos, era terrible el olor. Víctor, ¿tú en qué países ibas? El que le tocaba al frente iba sin medias. Uy, ese sí era el peor. Sí, es cierto, Felipe, el mal olor. Víctor, ¿podría hablar usted un poquito más? Bueno, el mal olor, los que no usaban Mexana. El mal olor en los pies, Felipe, pero ante todo la incomodidad. No, es la incomodidad, Néstor. Sin duda. Es que acuérdese que después del 11 de septiembre eso se nos volvió un complique viajar. El cinturón, dejar todo ahí, la chaqueta, los zapatos, eso se había vuelto una cosa imposible. Por eso hay que viajar en Crocs, Felipe. Crocs y sudadera, sí. Crocs por eso es que ya no hay que viajar. Viajar en Crocs, Ricardo, también debería estar prohibido. Bueno, usted se perdió el glamour. Usted tiene en general usar Crocs fuera de la casa debería estar prohibido. Había una época, Felipe, en que para viajar uno se ponía, pues, elegante. Alguna cosa especial. Ahora la moda es viajar en Crocs y sudadera. Ahora más ordinario parece por alguna razón. Orrego me da la impresión de que viaja en Crocs. Pero vamos a los Estados Unidos, la noticia es muy importante. Pero más práctico, sí. Más cómodo. No, pues también viajar en calzoncillos le puede resultar más cómodo y más práctico. No, a los Superman no. Bueno, la noticia, Felipe, es muy importante y es en serio. Una política que viene desde hace casi 2 décadas
en el mundo entero, que va a desaparecer. Me parece que también habla bien de cómo cambian los tiempos y cómo se adaptan los sistemas de seguridad. En Washington, Juan Camilo Merlano. Néstor, yo creo que está clarísimo que muchos de ustedes en la mesa y de los oyentes han tenido que pasar por la amargura de hacer fila en un aeropuerto gringo para pasar por un control de seguridad. Quienes ya tienen experiencia saben bien lo que toca hacer, los que lo hacen por primera vez lo habían escuchado, pero no dejan de sorprenderse. ¿Cómo así que me toca quitarme los zapatos? Pues sí, esa norma fue instituida a nivel federal por parte de la Administración de Seguridad en Transporte TSA en el año 2006. La regla de quitarse los zapatos, que fue una respuesta a un intento de un atentado terrorista con un zapato bomba en diciembre del 2001, por parte de un individuo británico llamado Richard Reed, quien intentó detonar bombas artesanales que iban escondidas en sus zapatos durante un vuelo de París a Miami. La regla establecía que cualquier viajero se tenía que quitar los zapatos, los debía meter en un recipiente y que pasaran por los rayos X. 19 años con ese incordio. Pues bien, finalmente se acabó. Ayer la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, oficializó el anuncio. Los aeropuertos del país empezarán progresivamente a dejar de pedirle a los viajeros que se quiten los zapatos para pasar por los controles. Y lo calificaron como uno de los cambios más grandes en la última década en la TSA en Estados Unidos, según informó la secretaria Kristi Noem. Y lo hacen porque, según ella, ya tienen la tecnología necesaria para detectar si alguien, por ejemplo, lleva un explosivo en sus zapatos sin necesidad de que se los quiten, que los tiempos han cambiado. De hecho, dijo la secretaria de Seguridad Nacional que la era dorada de Estados Unidos ha comenzado con esta nueva medida, que ya está en vigor en unos 7 aeropuertos, el de Baltimore, Cincinnati, Fort Lauderdale, Filadelfia, Piedmont Triad, Portland y La Guardia en Nueva York. Ahora bien, aún si las autoridades de seguridad consideran que es necesario, pueden requerir que los pasajeros tengan que quitarse los zapatos. Esto sigue siendo a discreción de ellos. Lo que sí es cierto es que las entidades esperan que con esta medida el tiempo de espera en las filas para controles de seguridad en los aeropuertos de Estados Unidos se reduzca significativamente. Néstor. 8 de la mañana, 31 minutos, me dice un oyente, padre Linero, que le tocó a usted de vecino en un aeropuerto. ¿Iba en pijama? Que usted se quitó los zapatos blancos y que tenía la media rota. Los zapaticos blancos. Eso diga al oyente que no puede ser cierto porque no usó medias. Otra cosa que deberían prohibir es la gente que va en pijama. ¿Cuál es el chiste? ¿Usted no usa medias? No, con zapaticos blancos, ¿qué? Si los zapaticos son blancos, son del olor. ¿Ah? Pero ¿cuál es la gracia de no usar medio? Los zapaticos blancos es carreta. Muestra qué zapatos. No, hoy tengo mis chequeros normal. A ver. Venga. ¿Con medias? No, ya. Sí, tiene medias. A esa edad los huesos no dan. Zapato negro. Entonces hoy sí hay medias. Hoy sí hay medias. Cuando son zapatos blancos, no. Es más, cuando llueve, los viernes que llueve, por eso no traigo zapatos blancos, porque... la vaina es complicada. Hoy debemos agradecer que la camisa combina con los zapatos. Es cierto, Felipe, que el tema de quitarse los zapatos, pues obviamente es incómodo, Néstor. Pone la incomodidad alrededor de el más allá de todo es la incomodidad. Pero no dijo nada Juan Camilo de los cinturones. Eso sí. Yo no entiendo todavía por qué le hacen quitar a uno el cinturón. Los zapatos no se van a quitar, los cinturones se mantienen, Juan Camilo. Sí, los cinturones se mantienen, Néstor. También la restricción a los líquidos, eso se mantiene. Pero creo que los cinturones, de hecho, es también en todo el mundo. En Colombia a mí me han hecho quitar el cinturón. Claro, aquí en Colombia le hacen quitar zapatos, cinturón, gafas. También la chaqueta. También zapatos en Colombia. Esta noticia que les estamos entregando es solamente para efecto de los Estados Unidos. Deberían prohibir las pijamas. La gente que viaja a vuelos internacionales en pijamas, que se suman a los del Team Crocs con medias. Dejen que la gente sea libre. Un vuelo a China. ¿Usted incómodo? No. 8 de la mañana, 33 minutos. Esta mañana hay respuesta ante la crisis política del presidente del gobierno de España, el presidente Pedro Sánchez, que está anunciando medidas contra la corrupción. Él, su gobierno, su familia, su entorno, sitiado por escándalos de corrupción, y está reaccionando el presidente Sánchez, intentando no caerse, intentando no llamar a elecciones anticipadas. Desde Madrid, Enrique Rodríguez. Ha sido el de esta mañana un debate muy duro, muy bronco en el Congreso de los Diputados. Ayer el presidente Pedro Sánchez ha anunciado ese plan estatal de lucha contra la corrupción elaborado
con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, a la que llamamos habitualmente la OCDE. Ha sido, como digo, esta su primera gran comparecencia ante el Congreso de los Diputados. De hecho, ahora mismo también está compareciendo. Tiene que ver la comparecencia de esta tarde con la cumbre de la OTAN, pero la de esta mañana ha sido realmente dura. Esta mañana Pedro Sánchez decía que durante los peores momentos de esta crisis política que les hemos venido contando, cuando la corrupción ha afectado a las personas más cercanas de su entorno, llegó a plantearse la dimisión. Y he de decirles, señorías, que francamente yo mismo he considerado esas opciones. En los primeros momentos de esta crisis me pareció hasta incluso la solución más sencilla para mí y para mi familia. Pero después de reflexionar y de escuchar a mucha gente, comprendí que tirar la toalla no es nunca una opción. Las respuestas por parte de sus socios de gobierno han sido más o menos complacientes. Le han pedido que luche contra la corrupción, pero que no abandone este gobierno. Sin esos apoyos es imposible que siga adelante el gobierno de Pedro Sánchez. Sin embargo, el tono que ha encontrado en el principal partido de la oposición, en el de Alberto Núñez Feijóo, el Partido Popular, ha sido radicalmente distinto y realmente duro. Usted está como está porque ha resultado ser un fraude. Y lo que le está matando es que ahora ya lo sabe todo el mundo. Usted ha sostenido todos estos años una gran mentira. No vino a limpiar nada, sino a ensuciarlo todo. Ha acusado el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, de haber practicado esa corrupción con sus más cercanos, con Santos Cerdán, que se encuentra, recordemos, fue número 2 del Partido Socialista y que se encuentra ahora mismo en prisión provisional, con Santos Cerdán y José Luis Ábalos desde el día 1 que llegaron al Palacio de la Moncloa hace casi 8 años. Desde dentro de la coalición de gobierno, Yolanda Díaz, la vicepresidenta del gobierno, quien por cierto hoy estaba francamente afectada puesto que su padre falleció en las últimas horas, sin embargo eso no le ha impedido subirse a la tribuna de los oradores. Ella sí ha apostado por la honradez del presidente del gobierno. Y yo sé que usted es honrado, y lo digo aquí, sé que usted es honrado, pero la ciudadanía progresista está angustiada. Está angustiada por la corrupción y está angustiada porque no quieren que gobiernen las derechas en España. El tono, como han podido escuchar, ha sido elevado a lo largo de buena parte de la sesión. Pero, sin embargo, de ahí no ha salido nada más que ese compromiso de esas 15 medidas contra la corrupción, que son medidas que tienen que ver, por ejemplo, con la introducción de la inteligencia artificial en los contratos del Estado o en las mesas de contratación del Estado, o, por ejemplo, reforzar las sanciones no solo a quienes se corrompen, sino también a las empresas que corrompen, a las empresas que pagan a esas personas. En todo caso, Pedro Sánchez parece haber superado esta mañana un gran obstáculo para seguir adelante con la legislatura. Dicen quienes le conocen y quienes conocen de cerca la política española que podrá seguir adelante. No se sabe por cuánto tiempo. Todo eso dependerá de las novedades que lleguen, no tanto del Congreso, sino de los tribunales de justicia, Néstor. Estás escuchando Blue Radio. La logística electoral de 2026 para los consejos de juventud, para Congreso y la presidencia de la República por un valor de 2.1 billones de pesos con Thomas Gregg & Sons a través de una unión temporal como único oferente. Para el presidente Petro esto representa una derrota política mayúscula en su cruzada contra la empresa de los hermanos Felipe Bautista y Camilo Bautista. Derrota en múltiples niveles para Petro porque confirma su incapacidad para controlar decisiones clave de la administración pública cuando éstas se amparan en la autonomía institucional y evidencia que sus denuncias contra Thomas Gregg & Sons no han logrado generar sustento jurídico suficiente, sugiriendo que las acusaciones se fundamentan más en consideraciones políticas. Además, establece un precedente sobre los límites del poder presidencial en contextos electorales, confirmando que la institucionalidad democrática puede resistir presiones políticas cuando actúa dentro del marco legal establecido. Thomas Gregg & Sons fue la empresa que ya prestó servicios logísticos en procesos electorales anteriores, los mismos que Gustavo Petro fue elegido presidente, senador y alcalde de Bogotá. El nuevo contrato, que será adjudicado hoy a las 5 de la tarde, cubre desde la inscripción de ciudadanos y grupos promotores hasta la provisión de kits electorales, tarjetones y demás. A pesar de haber contratado inicialmente con el interés de 10 firmas, solo una, la unión temporal de Thomas Gregg & Sons, cumplió con los requisitos técnicos y jurídicos, además de financieros, para avanzar en esta licitación.
Una jornada clave para las relaciones bilaterales con los Estados Unidos y decisiones en materia de seguridad tendrá lugar este miércoles en Río Negro, donde inicia hasta el próximo 13 de julio la Feria Aeronáutica en inmediaciones del aeropuerto José María Córdoba. El oriente antioqueño sería el lugar donde el presidente Gustavo Petro se encontraría con el encargado de negocios interino de la Embajada de Estados Unidos en Colombia, John McNamara. Por otra parte, la expectativa del inicio de esta feria también se concentra en nuevos anuncios en relación con la adquisición de los aviones suecos Gripen de última tecnología para la Fuerza Aérea. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se refería a esta decisión hace unos días como algo inaplazable. Esta decisión lleva décadas de estudio, de evaluaciones. Los aviones CAFIR ya llevan prácticamente 35 años de operación y no tomar la decisión en este momento se pone en grave riesgo el cumplimiento de una misión constitucional. Está comenzando en este momento en Barranquilla un foro OCDE muy importante, primera vez que se realiza por fuera de Europa. Representantes de más de 50 países allí esta mañana en Barranquilla, se llama Foro de Desarrollo Local. Vanessa Saldarriaga. Néstor, buenos días. Es un evento que se está desarrollando en el Centro de Eventos Puerta de Oro, más de 3.400 participantes, y es que desde hoy se estará haciendo una reflexión en torno a temas de sostenibilidad, de inteligencia artificial guiado a los gobiernos y también sobre cómo avanzar con las economías emergentes. Allí, por supuesto, Barranquilla es protagonista clave y pues ha mostrado cómo su desarrollo económico ha permitido brindar mejores conexiones de empleabilidad y a su vez también involucrarse en todo un proyecto de biodiversidad que incluye diferentes zonas de desarrollo ambiental. Importante contarles que más de 193.000 empleos directos e indirectos han sido generados a partir de las actividades desarrolladas en el marco de este foro. El sector hotelero incluso está generando una ocupación del 92%, un impacto económico que se está sintiendo en la ciudad y que, por cierto, ya está dejando los primeros grandes anuncios. Y es que está anunciando el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, CAF, que ha sido aprobado un crédito por $50 millones para Barranquilla para que siga avanzando en sus diferentes proyectos de desarrollo sostenible, y solo estarían pendientes a hacer un par de adelantos administrativos para quedar listo entonces este respaldo de financiación a proyectos que requiere la capital del Atlántico, Néstor. Estos foros de la OCDE suelen ser en Europa, primera vez en América Latina, por supuesto primera vez en Colombia. Luis Fernando Medina es el embajador de Colombia ante la OCDE, que es una representación de países, 37 en total, que comparten las prácticas corporativas alrededor de sus gobiernos. Embajador Medina, buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Señor embajador, ¿este foro qué importancia tiene para Barranquilla o para Colombia? Bueno, pues obviamente es un evento muy importante, es uno de los foros que hace la organización sobre muchos temas. En este caso es el de desarrollo local. La OCDE pues obviamente tiene eventos de alto nivel en muchos países. No hay que olvidar que inclusive en Colombia ya se habían hecho otros eventos. Lo que pasa es que este es el primer foro pues abierto más allá de la OCDE sobre este tema de desarrollo local, que por supuesto es fundamental porque ayuda mucho a varias cosas. Una, le ayuda a la OCDE a abrirse al mundo, a hacer presencia afuera de sus confines europeos originarios. Segundo, le ayuda mucho a Colombia, es un reconocimiento de la visibilidad de Colombia, la importancia de Colombia como una economía emergente, como una economía, como un país que dialoga con todo el mundo y tiene relaciones excelentes en el multilateralismo con distintas regiones. Entonces esto es un reconocimiento de eso, y también es un reconocimiento, un sostenimiento de una vieja tradición de la OCDE, que es enfatizar el aspecto micro, cómo los grandes procesos económicos en últimas se traducen en cambios para la vida de la gente sobre determinados territorios. Entonces la idea, el concepto de un desarrollo local pues es muy importante para la OCDE, y por eso este evento pues tiene muchísima importancia tanto para la OCDE como para Colombia y Barranquilla, por supuesto. Sí, señor Fernández, le voy a preguntar sobre un tema que nos impacta totalmente a Colombia, la reforma estructural del gasto. ¿Usted cómo ve esta situación? ¿Es necesario que se haga esta reforma? Sí, si me permite una pequeña corrección, es mi apellido es Medina. Sí, bueno, por supuesto, los temas de gasto público son unos temas en los cuales la OCDE ha enfatizado mucho, ha incidido mucho durante muchos años. Tiene mucho que aportar en las discusiones que se vienen ahora en Colombia, porque estamos en un proceso, digamos, de transición todavía, un poco incierto, porque fíjese cómo
pues Colombia no hemos sido capaces de tener un ejercicio de consolidación fiscal definitivo, entonces por eso cada 2 años tenemos reformas tributarias, pero más allá de los impuestos, y esto es algo que la OCDE tiene mucho que aportar, pues está la parte de cómo se gasta, cómo se articulan los distintos niveles de la gobernanza, tanto el nivel central como los niveles regional y el nivel local. Entonces, por eso estamos también en este momento pues en la discusión en Colombia sobre la ley de competencias, qué va a pasar con el sistema de participaciones, y en todo eso la OCDE tiene muchas experiencias, porque la OCDE pues agrupa países con distintos tipos de organización entre sus niveles de gobernanza. Tiene países federales como Estados Unidos, como Australia, tiene países como repúblicas unitarias como Francia, tiene todas las cosas en la mitad, y tiene redes donde inclusive países no miembros de la OCDE también participan, como la India, como Brasil, que tienen muchos, de los cuales se puede hablar mucho sobre estos problemas de cómo articular el municipio con la región, con el departamento, con la nación. Medina, estoy viendo imágenes en directo en este momento que reproducimos en el canal de YouTube. Estas son imágenes desde el centro de eventos. ¿La gente que va a este foro son todos representantes de los gobiernos OCDE? No, tengo entendido que no. De hecho, también ayer precisamente en uno de estos eventos había una persona de Brasil, porque la OCDE es una relación bastante abierta. De hecho, las cosas que se trata con estos foros es de ser lo más acogedor posible e invitar a gente de otros países también. Sí. Doctor Medina, Colombia oficialmente se adhirió a la OCDE hace 5 o 6 años. En su momento hubo una controversia aquí en el país porque muchos decían, bueno, ¿qué vamos a hacer allá? Ese es un club solo para países ricos. Mirando un poco en perspectiva, ¿qué le ha aportado el hacer parte de la OCDE a Colombia en estos 5 o 6 años? ¿En qué ha beneficiado esto a nuestro país? Yo creo que ha beneficiado mucho, podría haber beneficiado más y puede beneficiar más. Lo que pasa es que el trabajo de relacionamiento con la OCDE es un trabajo que hay que hacerlo pacientemente todos los días, ¿no? En todos los niveles. Por eso me encanta que un gobierno subnacional, un gobierno local como el de Barranquilla también esté presente con tanta fuerza, porque se demuestra que la relación de la Colombia con la OCDE no es solamente lo que ocurre en Bogotá, sino es de todo el país, todo el Estado, inclusive toda la sociedad la que se relaciona con la OCDE. ¿Cuáles han sido los beneficios? Hombre, yo creo que muchos beneficios se vinieron construyendo desde mucho antes en el proceso de acceso. Por ejemplo, el sistema, o sea, si usted pregunta en el DANE, por ejemplo, todo funcionario del DANE le hablará las maravillas del impacto de la OCDE, porque ayudó muchísimo para mejorar la capacidad de esa organización y por volverla uno de los mejores de América Latina. En otros organismos también, o sea, asuntos, la calidad de las regulaciones, la forma como se hacen cumplir esas regulaciones, cómo se diseñan esas regulaciones, ha habido una gran contribución. Podría haber más, y también nos ha ayudado mucho en otros temas, por ejemplo, el apoyo a los procesos de reformas, a los desarrollos legislativos. Puede seguir, ha sido una voz muy importante en la transición energética. La OCDE ha venido insistiendo mucho en la necesidad de una transición energética, ha aportado datos sobre cómo se está desarrollando la transición en el mundo y cómo Colombia podría adaptar, y ha servido mucho también para que Colombia incida en espacios internacionales, por ejemplo, las nociones que estamos planteando sobre reformas sistema financiero internacional o sobre la importancia de la economía popular en el desarrollo, que va a ser uno de los temas importantes en este foro. Entonces son espacios de incidencia de Colombia, ¿no? La reforma pensional, por ejemplo, ¿también es resultado de la relación o de las sugerencias de la OCDE? Pues a ver, obviamente decir que es resultado de la OCDE sería darle a la OCDE un poder que ni tiene ni quiere tener. La OCDE no, esto es muy importante que la gente lo entienda, la OCDE no impone programas de nada, la OCDE ofrece consejos, recomendaciones y todo, pero sí es cierto que la OCDE hace mucho tiempo... ¿No había recomendado la OCDE sí hace mucho tiempo el sistema de pilares, por ejemplo? Sí, por supuesto que sí, por supuesto que lo recomendó, pero fíjese que se adoptó como un ejercicio soberano de los colombianos. Nosotros fuimos los que lo hicimos, sí, acogiendo, reconociendo el mérito de las recomendaciones de la OCDE, pero no fue que la OCDE impusiera esa reforma. Sí, claro, la OCDE hace mucho tiempo ha venido hablando de la importancia del sistema de pilares y en buena hora pues estamos transitando hacia él. Doctor Medina, muchas gracias, muy amable. Muchas gracias. A usted, Luis Fernando Medina, es el embajador de Colombia ante la OCDE, ahora a propósito de la cumbre que está arrancando este momento en Barranquilla. Estás escuchando Blue Radio.
Aunque el último secretariado de las FARC admitió que cometió crímenes graves como el reclutamiento, esa aceptación tiene dos caras. Una es la de los exjefes guerrilleros admitiendo con profundo dolor el reclutamiento de más de 18.000 niños para sus filas como un hecho injustificable que marcó de manera irreversible la vida de quienes fueron involucrados, de sus familias y de sus comunidades. La otra cara es la de un secretariado que relativiza el reclutamiento e intenta justificar y niega prácticas como los abusos sexuales y los abortos forzados. Así queda claro en un documento de 453 páginas que le entregaron a la JEP y que lleva la firma de 6 de los miembros del antiguo secretariado, entre ellos Timochenko. Allí acusan a la JEP de sesgo, de ausencia de contrastación rigurosa, del uso selectivo y descontextualizado de las fuentes y de la omisión de variables explicativas. Por ejemplo, para negar que el reclutamiento era una política de las FARC, argumentaron que no revisaron los testimonios de las víctimas, que no hicieron un análisis del contexto familiar y social de las víctimas antes del reclutamiento para entender increíblemente cómo estas violencias que vivían en sus casas jugaron un papel central para el reclutamiento. Por eso, para las víctimas, este pleno reconocimiento de los graves crímenes cometidos no es sincero, es solo un requisito que los exjefes guerrilleros están cumpliendo para acceder a las penas alternativas, como lo estableció el acuerdo final. De las actitudes que más daño nos hacen en la realización de nuestro proyecto de vida, porque destruye las relaciones, es el egocentrismo. Es creernos el centro del mundo, el centro del universo. Es creer que somos lo más importante. Es creer que solo valen nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestros intereses, nuestras emociones. Hoy te quiero invitar a ti para reconocer con humildad que eres una persona valiosa, pero que no eres la más valiosa, porque todos tenemos la misma dignidad y que si queremos ser felices necesitamos generar actitudes de generación. 8:51 minutos. Esta mañana otro desplante, Felipe, de doña Brigitte, la esposa del presidente Macron. ¿Qué le habrá hecho ese man? ¿Qué le habrá hecho? Ya había pasado después del episodio del avión. ¿De la cachetada? Sí. No fue cachetada. Garnatá. No, Pero ¿cómo lo definimos? No fue cachetada, fue cachetadita. Fue garnatá. No sé qué es garnatá. No fue cachetada. Pero garnatá es una cachetada bien da. No, sí. Hay una agresión por parte de ella. Sí. No lo neguemos. Yo no creo que haya habido agresión, fue un desencuentro conyugal, María Consuelo, que se está repitiendo esta mañana. Están ambos, el presidente francés con su esposa, en visita de Estado a Londres. Y esta escena, la que ocurre hoy, Felipe, tiene que ver con la pelea conyugal que le adjudican a ellos. Algo pasa ahí. Qué desplante. La imagen es un poquito incómoda. Doña Brigitte Macron desairando, no dándole la mano cuando ella intentaba bajar del avión llegando a Londres. Desde Londres, Silvia Carrasco. Sí, Néstor, si hay dudas del primer evento que fue hace un mes en Vietnam, yo voy a sembrar más dudas ahora sobre el actual evento. La mujer, Brigitte Macron, no quiere la mano de su marido para bajar los 7 peldaños de ese Falcon en el que llegaron desde Francia a Londres. Es un avión pequeño, son 7 peldaños, ella va con taco aguja. La verdad es que me parece una mujer independiente que confió más en la barandilla que en esa mano que le extendía su marido. Pero esa es la polémica que se está dando ahora, de que ella lo habría desairado, que no había querido tomar su mano y prefirió bajar mirando concentradamente los peldaños uno a uno mientras iba bajando del avión. Y la verdad es que la razón por la cual lo disputo, Néstor, es porque ella tampoco tiene cara de desconfort. O sea, ella simplemente está bajando y luego va a saludar a las personas que le recibieron. Pero claro, es una imagen que está de cierta manera opacando lo que está haciendo una visita importante del presidente Emmanuel Macron al Reino Unido. Fíjate, estos dos países que son vecinos, que se necesitan el uno al otro, pero que están permanentemente en conflicto, especialmente después del Brexit. Y ocurre que no había habido una visita de Estado de un mandatario francés desde el año 2008, o sea, más de 15 años. Y
también es la primera de un jefe de Estado europeo desde que el Reino Unido decidió retirarse de la Unión Europea. Por eso era tan importante, y la verdad es que es una visita de 3 días, y el primer día, este ya es el segundo, han estado paseando en carruajes tirados por caballos, charlando con el rey, cena real, incluso ayer a final del día tuvo una declaración ante el Parlamento, ante el Westminster, porque la verdad es que hay muchos temas en común, desde la necesidad de control de los migrantes, porque claro, el Reino Unido confía en que Francia frene los migrantes que vienen al Reino Unido, pero para eso significa a Francia quedarse con todo ese influjo de migración. Para eso ha estado conversando esta mañana con el primer ministro Keir Starmer. Y también está el tema común de Gaza, y así lo dijo ante el Parlamento el día de ayer el presidente Emmanuel Macron. Escuchémoslo. Together, we are aware that a political way out is crucial. And I believe in the future of the two-state solution as a basis for regional security architecture, which will enable Israel to live in peace and security alongside its neighbors. Está hablando de que él cree, al igual que el Reino Unido, en la solución de los 2 estados como base de la arquitectura de la seguridad regional, y que permitirá a Israel vivir en paz y seguridad junto a sus vecinos. Y dice algo que puede resultar tremendamente controversial para Israel, porque dice que él quiere un alto al fuego en Gaza sin ningún tipo de condición. Recordemos que el presidente Emmanuel Macron ha estado tratando de movilizar a la comunidad internacional para que se resuelva el asunto de los 2 estados, y de hecho ayer el presidente Gustavo Petro, cuando hacía esa columna de opinión en el periódico The Guardian, decía que esa propuesta francesa había quedado postergada sin fecha definitiva, y por eso él convocaba a la reunión de Bogotá. Bueno, el presidente Emmanuel Macron está intentando levantar de nuevo esa propuesta, a ver si puede llevarlo a Naciones Unidas y resolver el tema de Israel. Pero nuevamente, como pasó allí en Vietnam, que también era una visita importante de un país que había sido imperio en Vietnam, y que había tenido colonizado Vietnam, iba el presidente por primera vez, y se vio obnubilada esa visita por ese disconfort entre la pareja presidencial. Ahora nuevamente está pasando con ese descenso del avión de Brigitte Macron, donde no quiere aceptar la ayuda de su marido para bajar las escalerillas y prefiere confiarse en la barandilla de esas escaleras ahí en el aeropuerto, Néstor. ¿Cuántos años tiene doña Brigitte, Silvia? 72 años es la ¿Cuántos? edad que tiene. Macron es mucho menor. ¿Macron tiene? 47. 47. O sea, le lleva 25 años. Él baja atléticamente las escalinatas del avión, Felipe, y ella baja muy bien, la verdad, para ser una señora de y dueña de sí misma. años. Es decir, viendo la escena, yo lo que creo es que ella dice, yo puedo bajar por mí misma, no necesito el machismo de nadie que me dé la mano. No, perdóneme, padre, pero no es machismo. Por cortesía con su esposo debió tomarle la mano al final, pero se nota que hace un ligero gesto, Néstor, separando el codo como para que no haya el contacto. Y no es la primera vez en el video. Macron con la mano extendida. Claro, no es la primera vez que le hace eso mismo. Padre, esto es producto de la frivolidad de las redes sociales. Entonces, en vez de hablar de la visita de Macron a Londres, de lo que están hablando, estamos en el desplante de la mujer de Macron al presidente Macron. Yo no sé si tenga que ver la edad, si ella quería asirse a las barandillas de las escalinatas, Felipe, pero de todas formas esta es la imagen viral del momento. Pero es que le dejó la mano extendida. Último da la impresión de que le dice merci y le sonríe. Felipe le sonríe. Yo lo que vi fue que el hombre quedó con la mano estirada y ella se lo hubiera podido tomar simplemente como un gesto. Es el lenguaje corporal. El que está al lado izquierdo de él es el príncipe William, ¿verdad? Pero ¿por qué le pedimos a las mujeres que guarden las formas? No, y a los hombres también, pues a todo el mundo. ¿No? Es que yo le digo una cosa, yo me siento totalmente independiente, pero yo no renuncio a la cortesía, ni tengo que hacerle desplantes a nadie. Si están mal, si el matrimonio está mal, pero deciden está pasando por un mal momento, como puede pasar cualquier pareja, pues seguramente para que ella podría evitar aparecer en público, no quiere tener todas las... y evitar esas escenas. Sí, yo no sé, yo la verdad ni sé
Honestamente, padre. Ni es tan importante. Ni me importa si están peleando. ¿Yo qué hago discutiendo? Ahora le digo una cosa. Que es una crisis. pareja interesante de 25 años de diferencia entre ella y él. Normalmente, y a mí me gusta esa situación, porque normalmente es al revés. Yo conozco muchas parejas donde el esposo le lleva 25 años. Pero mire, aquí pasa eso y me parece una expresión de libertad también. Me parece que esa señora es valiente tener una relación con un señor tan menor como es Macron para ella. 25 años. O sea, imagínese, María Consuelo, cuando usted tenía 25 años y el bebé que estaba cargando, ese iba a ser su marido. No, imagínese, es que ella fue su profesora de teatro y literatura cuando él tenía 15 años y ella estaba casada y ya tenía 3 hijos y ahí empezó la historia de amor. Honestamente, padre, no sé si está atravesando un mal momento, pero siempre me ha llamado la atención. Eso al final del día no acaba bien, Néstor. Eso no acaba bien. Felipe, no acaba bien, pues cuando él tenga 50 y ella se esté acercando a los 80, pues imagínese. No es que acabe bien o no, sino que acaba. Pero en la escena, Néstor, no va bien, no es que no acabe bien, es que parece no ir eso bien. No va bien. En los últimos años... Eso no hay manera de que acabe bien con tanta diferencia de edad, Néstor. No hay manera. En los últimos años de mi madre, cuando estábamos juntos y ella estaba bajando escaleras, yo siempre me preocupaba y trataba como de asistirla con la mano. Y me acuerdo que ella me decía, no, mi amor, yo me siento segura es con las barandas, déjame, me agarro, y era muy firme, casi que con las 2 manos cuando llegaba al final se cogía la baranda. O sea que lo que hizo esta señora es totalmente explicable. Pero le da mucho más equilibrio la baranda que una mano. La referencia a su caso es buena, pero ¿sabe qué faltó aquí? Pero aquí no le dijo no, mi amor. Claro, aquí no hubo no, mi amor, es que sí le sonríe, yo creo que le dice sí, y le sonríe. Ahí están las imágenes, usted las puede interpretar como quiera. Eso sí hay que decir que estaba elegantísima. Sí. La señora Felipe es muy elegante. Ella se viste muy bien. Ayer tenía un vestido azul, se veía muy bien. Macron también es elegante, Macron es pinta, ¿no? Sí, pero ¿por qué siempre usa corbata negra? Me llama mucho la atención. No sé, Felipe. ¿Y cómo te parecen los zapatos de ella? No, esos son unos zapaticos Chanel. Esos son unos zapaticos Chanel bonitos. Tacón aguja, dijo Silvia. Ahora, si quiere hablamos del peinado para y tal, y entonces